Me llamo Elena Ruiz, tengo 44 años y hasta hace poco pensaba que conocía cada rincón de mi vida, cada gesto de mi cuerpo, cada sonido de mi casa. Vivía como quien recita una canción de memoria, sin detenerse en las palabras, sin notar los silencios. Era un viernes por la tarde cuando Alfonso, mi marido, salió de casa con una maleta ligera y prisa en los hombros. Se iba a Zaragoza por una convención de arquitectura, solo por un par de días. Me dio un beso rápido en la mejilla, murmuró un «te llamo esta noche» y cerró la puerta con la firmeza de quien lleva años repitiendo la misma despedida. Me quedé en el pasillo unos segundos, escuchando cómo el eco de sus pasos bajaba por la escalera. Luego, me quité los zapatos y caminé descalza hasta la cocina. Preparé una infusión, abrí la ventana y dejé que entrara el aire tibio del atardecer castellano. Salamanca, en esa hora, tenía una calma antigua. Las campanas de la catedral sonaban lejanas, casi irreales. Decidí no encender luces fuertes. Puse una lámpara baja en el salón, me cambié de ropa por algo más cómodo, un vestido holgado de lino claro que dejaba al descubierto mis brazos y parte de la espalda. Recogí mi cabello en un moño flojo y me senté en el sofá con un libro que no logré leer. Mi mirada se perdía en la textura de las paredes, en el juego de sombras que bailaban sobre los muebles. A eso de las 9, sonó el teléfono. «Hola, Elena», dijo la voz de Iván, el hijo de Alfonso. Mi padre me dijo que dejó unos documentos importantes en el escritorio. ¿Podría pasar a recogerlos? Quizá me quede a dormir, mañana tengo examen a primera hora. Claro, respondí sin pensar. Te dejo la llave bajo la maceta, si no llego a escucharte. Colgué. Y entonces lo sentí, una especie de tensión sutil en el aire. No era nerviosismo. Era una especie de cosquilleo desconocido. Me levanté para ordenar un poco el salón, no porque estuviera desordenado, sino porque necesitaba moverme. La quietud me pesaba. Llegó media hora después. Traía una mochila, una chaqueta colgada del brazo, y una sonrisa tranquila. Ya no era el adolescente que solía venir los fines de semana. Su rostro tenía líneas nuevas, y su forma de moverse era segura, relajada, casi encantadora. ¿Tienes hambre? Le pregunté por cortesía. Un poco, sí. ¿Te importa si caliento algo? La cocina es tuya, respondí. Me preparé otra infusión mientras él servía unas empanadas en un plato y abría una botella de vino que Alfonso había dejado. Sirvió 2 copas sin preguntar. Nos sentamos en la terraza, rodeados por las plantas que mi abuela solía cuidar. Hablamos de cosas pequeñas, sus estudios, sus planes de viaje, su proyecto de arte sobre la memoria y los espacios abandonados. Mientras hablaba, lo observaba sin intención consciente, sus manos, la forma en que gesticulaba, el tono suave con el que explicaba sus ideas. Mi copa de vino se vació sin que lo notara. Me sentía relajada, pero al mismo tiempo alerta, como si algo nuevo estuviera despertando en mí sin previo aviso. Cuando se retiró a su habitación, yo me quedé un rato más en la terraza, observando las luces del casco antiguo. Salamanca parecía flotar en un silencio espeso. Me costó subir las escaleras. No por el vino, sino por esa sensación inexplicable de que algo se había movido dentro de mí. Me acosté, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y los abría al instante. Sentía la tela del vestido acariciar mi piel con una ligereza que antes no notaba. Me giraba una y otra vez. Finalmente, bajé a buscar un vaso de agua. No quería encender las luces. Me guié por la claridad que entraba por las persianas. Y allí estaba él. En la cocina. Descalzo. Vestía una camiseta fina y un pantalón de algodón. No hizo ruido. Simplemente llenó su vaso en el fregadero. Al girarse para volver a su cuarto, pasó junto a mí. El aire se volvió denso. No hubo palabras.
Solo un cruce de miradas breve, contenido. Y ese segundo fue más elocuente que cualquier conversación. Subí de nuevo. Me senté frente al espejo del armario. Me observé con una mezcla de desconcierto y curiosidad. No era la mujer que había preparado la cena días atrás, ni la que organizaba los cajones por color. Había en mis ojos algo distinto. Un brillo que no reconocía. Me acosté sin cerrar del todo el vestido. La tela rozaba mi piel como si recordara lo que acababa de ocurrir. No era un gesto deliberado. Era una manera de seguir sintiendo. Cerré los ojos. No dormí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Desperté cuando la casa aún dormía. El reloj marcaba las 6:47, pero la luz del amanecer ya empezaba a deslizarse por las rendijas de las persianas, tiñendo el dormitorio con tonos suaves entre el oro viejo y el azul frío. Me senté en la cama y respiré hondo. El aire olía a madera antigua y a café que todavía no existía. No sabía por qué me sentía así. No era culpa. Tampoco alegría. Era una mezcla extraña entre curiosidad y algo parecido a vértigo. Como si estuviera al borde de algo que aún no tenía forma. Me levanté con lentitud, intentando no hacer ruido, aunque sabía que Iván dormía en el cuarto de invitados, separado por un pasillo entero. Me quité la bata y busqué en el armario algo que no solía ponerme, una camisa amplia de lino blanco con botones pequeños y una falda midi color tierra, suelta, ligera. No tenía escote ni forma provocadora, pero la tela era fina, casi flotante, y se adhería a la piel con cada movimiento. Recogí mi pelo en un moño alto y bajé a la cocina. Puse la cafetera al fuego, abrí las ventanas y dejé que entrara la brisa fresca de la mañana. Salamanca a esa hora era silenciosa y llena de promesas. Los pájaros cantaban sin prisa. El mundo parecía más blando. Mientras servía el café en 2 tazas, escuché los pasos de Iván en la escalera. Bajaba descalzo, con un pantalón claro y una camiseta oscura. Su cabello aún húmedo, revuelto, tenía ese aire descuidado de quien no se espera ser mirado. Pero yo lo miraba. «Buenos días», dije, sin darme vuelta. «Huele a café y a calma», respondió con voz grave, aún adormecida. Se sentó frente a mí y por unos segundos solo compartimos el silencio. No era incómodo. Era ese tipo de silencio que acompaña a quienes han cruzado un límite invisible sin necesidad de nombrarlo. «Tengo clase a las 10», dijo mientras bebía. «¿Vas a ir en tren?» «Sí, pero tengo tiempo». «¿Te importa si me quedo un poco más?» Negué con la cabeza. Me gustaba que se quedara. Aunque no sabía por qué. Después del desayuno, se ofreció a ayudarme con unas plantas en el patio interior. Era una excusa. Ambos lo sabíamos. Pasamos más de 1 hora entre macetas y tierra húmeda, fingiendo concentración en cosas simples. Pero cada vez que nuestras manos se acercaban, cada vez que nuestros brazos se rozaban, el aire cambiaba. Yo evitaba mirar demasiado. Pero había momentos en que no podía evitarlo. Cuando él se agachaba para alcanzar una regadera, cuando se pasaba la mano por la nuca al sol, había en sus gestos algo natural, una belleza que no tenía que ver con lo físico, sino con una presencia que llenaba el espacio. Como si no pudiera dejar de estar ahí. Al mediodía, regresamos a la casa. El sol entraba con fuerza por los ventanales. En el salón todo estaba quieto. Él propuso mostrarme un nuevo proyecto en su cuaderno de bocetos. Dudé un momento. No por él. Por mí. Porque sabía que si cruzaba esa línea, la de mirar lo que él dibujaba de mí, ya no podría volver atrás. Acepté. Subimos al estudio. Las paredes estaban llenas de recortes, anotaciones, trazos sueltos. Todo era caótico y perfecto. Me señaló una serie de hojas apiladas sobre una mesa de madera.
Me agaché con cuidado, sujetando la falda para que no se arrastrara en el suelo, y pasé las páginas una por una. Había retratos sin terminar, figuras en sombra, gestos capturados al vuelo. Y entonces, lo vi. Una mujer sentada, de espaldas, con el cabello recogido y una blusa que caía suavemente sobre sus hombros. El contorno de su espalda, el perfil leve del rostro, los dedos entrelazados sobre las rodillas. No necesitaba firmarlo. Era yo. Me quedé inmóvil. Él se acercó por detrás, sin tocarme. Su voz fue casi un suspiro. No era mi intención, pero no podía no dibujarte. No respondí. Me giré despacio. Nuestros ojos se encontraron. No había vergüenza, ni provocación. Solo una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Bajé antes que él. Preparé la comida sin saber si tenía hambre. Puse la mesa en el comedor, abrí la ventana para dejar entrar el aire y me senté a esperar. Cuando él bajó, traía otra camisa, más clara, y el cabello ya seco. Se sentó frente a mí. Hablamos como siempre. De cosas pequeñas. Pero los silencios eran largos. Llenos de todo lo que no podíamos nombrar. Por la tarde, salimos a caminar. Era idea suya. Me ofrecía acompañarlo hasta la librería donde quería comprar un cuaderno nuevo. Paseamos por las calles empedradas del casco antiguo. A veces, su brazo rozaba el mío, apenas. Como si no fuera a propósito. Y tal vez no lo era. Pero yo lo sentía todo. Al regresar, se despidió con una sonrisa y se encerró en su habitación. Yo subí a la mía. Me senté frente al espejo y me quedé allí, en silencio, viendo cómo la luz del atardecer pintaba mi rostro de tonos cálidos. Me vi distinta. No más joven. No más guapa. Pero viva. Había algo en mis ojos que no recordaba haber visto en años. Me puse una blusa fina y me recosté sobre la cama. No dormí. Solo escuchaba la casa. Cada crujido. Cada sombra. Cada respiración lejana. Y en algún momento, supe que esto no era un error. Que lo que sentía no podía ser simplemente apagado. No sabía qué ocurriría mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de sentir. Me desperté con la luz del sol acariciando suavemente las cortinas. La mañana no tenía urgencia. El tiempo se deslizaba como miel sobre la madera del suelo. Permanecí unos minutos tumbada, observando las líneas de luz que se formaban en el techo. No sabía qué día era. Solo sabía que no quería moverme. Que mi cuerpo aún recordaba todo lo que no había pasado. Después de una ducha larga, me vestí con un conjunto sencillo pero delicado, una falda fluida color arena, y una blusa de lino color crema que dejaba al descubierto mis muñecas y el comienzo de los hombros. Me até el cabello en una coleta baja y me coloqué unos pendientes pequeños de perla. Sin maquillaje, sin perfume. Pero me sentía distinta. No más bella. Más despierta. Cuando bajé a la cocina, Iván ya se había ido. Sobre la mesa, una nota breve escrita en tinta azul. He salido a clase. Vuelvo a la tarde. Espero que descanses bien. Me quedé unos segundos mirando esas palabras. No decían mucho, pero el tono era otro. Cuidaba el detalle. Me preparé un té con limón y me senté en la terraza, donde la brisa matinal agitaba apenas las hojas de los helechos. La ciudad aún no vibraba con su ruido habitual. Y eso me dio espacio para pensar. O para sentir, más bien. Pasé gran parte de la mañana limpiando libros viejos. Saqué uno que no tocaba desde hacía años, un poemario de Benedetti. Lo abrí al azar y leí en voz baja.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente, pero no estás ausente, solo estás más cerca. Sentí que me hablaba a mí. O mejor dicho, a esa parte mía que desde hacía días empezaba a despertar. Al mediodía, preparé una ensalada fresca, pan tostado con aceite y tomate, y una limonada con hielo. Comí sola, en la galería, con la radio puesta en una emisora de jazz instrumental. El sonido del saxo acompañaba mis pensamientos como un susurro. Recordé el momento en que vi mi figura en su cuaderno. Como me reconocí no solo por la forma del cuerpo, sino por lo que ese dibujo parecía sentir de mí. Y entonces lo supe, yo también lo estaba dibujando. No con lápiz, sino con la mirada. Cada gesto suyo se quedaba grabado en mí como un trazo invisible. A las 5, escuché la puerta. Era él. Entró con los auriculares aún colgando del cuello y una libreta de dibujo bajo el brazo. Nos saludamos como si nada, pero los ojos se demoraron más de lo habitual. ¿Quieres un café frío? Pregunté. Sí, gracias. Hace calor afuera. Preparé los vasos con hielo, café, leche y un toque de canela. Él se sentó en la cocina, observando cómo mis manos medían las proporciones sin esfuerzo. Me senté frente a él. ¿Cómo fue la clase? Un poco aburrida. Todo parece aburrido últimamente. Excepto esto, dijo, y bajó la mirada enseguida. Fingí no oírlo. Pero mis mejillas se encendieron sin permiso. ¿Tienes planes esta tarde? Solo dibujar. ¿Te molestaría si me quedo en el patio con mis cosas? Para nada, dije. El jardín es más tuyo que mío ya. Sonrió, tímido. Subió por su material. Yo preparé una jarra de limonada y encendí el ventilador antiguo de techo. En el patio, él se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, los lápices ordenados a su lado. Dibujaba en silencio. Yo me acomodé en una silla con un libro en las manos, aunque no pasaba página. Lo observaba de reojo. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse. Cómo mordía la parte trasera del lápiz. Cómo apoyaba la palma sobre el papel con suavidad. Cada detalle era íntimo. Y hermoso. No por su apariencia, sino por la verdad que emanaba. En un momento, nuestros ojos se cruzaron. Y ninguno apartó la mirada. Fue breve. Pero no fue accidental. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de naranja profundo. Él se levantó, sacudió los pantalones del polvo y me mostró su cuaderno. No es nada importante, pero quería enseñártelo. Pasé las hojas. Retratos en sombra, perfiles vagos. Y de pronto, una figura más clara, una mujer sentada en una silla, con la cabeza girada hacia una ventana invisible. No se le veía el rostro. Pero la postura era mía. Lo supe por la forma de los hombros, la manera en que una mano sostenía la otra. No pregunté nada. Solo cerré el cuaderno y se lo devolví con cuidado. Gracias, dije, sin mirar. Esa noche, cenamos juntos. Algo muy simple, tortilla española y pan con queso. Pero compartido en una mesa que ya no era la misma. Después, lavamos los platos entre risas suaves, sin hablar de nada importante. Como si temiéramos romper algo sagrado. Antes de subir a su habitación, Iván se detuvo en el pasillo. Mañana me voy a casa de mi madre por unos días. Asentí. No pregunté por qué. Lo sabía. ¿Puedo pasar a despedirme antes de irme? Claro, respondí, con voz baja. Subí a mi habitación. Me puse el camisón de algodón gris que usaba desde siempre, y me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No me reconocía del todo. Pero tampoco quería volver a ser quien era antes. Y en ese silencio denso,
tibio, lleno de todo lo no dicho, sentí que algo se encendía en mi pecho. Una certeza simple. A veces, basta un gesto. Y ese gesto, ya no tiene regreso. El domingo amaneció con una calma distinta. El cielo, aún sin luz directa, estaba cubierto de nubes suaves como algodón sucio, y el aire olía a humedad y a silencio acumulado. Elena abrió los ojos lentamente, sin sobresalto, pero con la certeza de que algo había cambiado. No había sonidos en la casa. Ningún ruido de pasos en la escalera. Ninguna taza golpeando suavemente contra el mármol de la cocina. Solo el murmullo lejano de la ciudad, como si el mundo entero hubiese decidido hablar en susurros. Se levantó sin encender la luz, caminando descalza por la madera tibia del suelo. Cuando llegó a la cocina, encontró sobre la encimera una nota escrita a mano. Gracias por estos días. He vuelto a casa de mamá. No sabía cómo despedirme. Espero que estés bien. No había firma. No hacía falta. Elena se quedó de pie, inmóvil, leyendo y releyendo la nota con los dedos levemente temblorosos. No había tristeza en su expresión. Tampoco sorpresa. Solo esa sensación de habitar un espacio que ya no respondía a su respiración. Preparó café sin prisa. Lo sirvió en una taza de loza blanca con bordes dorados, la misma que usaba cuando quería sentirse en paz. Se sentó en la terraza, donde el aire fresco movía apenas las hojas de los helechos colgantes. Cerró los ojos y dejó que el aroma del café le abrazara los sentidos. Todo parecía igual, pero nada lo era. A media mañana decidió salir a caminar. Se puso un vestido largo de lino celeste, ligero, con mangas 3/4 y una caída delicada. No era nuevo, pero hacía meses que no lo usaba. Se calzó unas sandalias cómodas y se recogió el cabello en un moño suelto. No se maquilló. Solo se colocó un par de pendientes pequeños de plata y salió. El centro de Salamanca vibraba con el rumor de los domingos, familias caminando lentamente, niños jugando en los portales, músicos callejeros interpretando boleros a media voz. Elena avanzaba entre ellos como si flotara. No tenía un destino, solo el deseo de caminar y sentir su cuerpo avanzar sin instrucciones. Pasó por una tienda de arte, pequeña, escondida entre calles estrechas. Entró. El olor a óleo, papel y madera la envolvió de inmediato. Recorrió los pasillos con los dedos apenas rozando los bordes de los marcos. Vio cuadernos, lápices, pinceles. Todo le hablaba de él. Compró uno de los cuadernos. No sabía por qué. No sabía para qué. Volviendo a casa, el cielo empezó a cambiar. Nubes más oscuras se arrastraban por encima de los tejados. Un viento templado anunciaba tormenta. Aceleró el paso sin correr, deseando que la lluvia la alcanzara justo al llegar. Y así fue, la primera gota tocó su frente cuando abrió la puerta del zaguán. Se quedó allí, de pie, observando cómo el mundo afuera se desdibujaba bajo el agua. Luego subió al altillo. Abrió lentamente la puerta del pequeño estudio donde Iván solía dibujar. Todo estaba intacto. La silla de madera, la manta doblada sobre el respaldo, el cuaderno de tapas negras sobre la mesa. Se acercó. Lo abrió despacio, como quien abre un recuerdo demasiado fresco. Las primeras páginas ya las conocía. Pero más adelante, casi al final, había algo nuevo. Un dibujo a lápiz, sin tinta ni color. Una figura femenina vista de espaldas, con el cabello suelto cayendo sobre los omóplatos, una blusa desabrochada por la mitad, abierta como una flor marchita. La espalda no era desnuda del todo, pero sí sugerente. Lo suficiente como para que quien lo viera supiera que no era solo un cuerpo, sino una presencia sentida. Suya. El trazo era suave, inseguro en algunos puntos. Como si la mano que lo hizo dudara entre borrar o terminar.
Lo cerró con cuidado y lo dejó donde estaba. No por miedo. Por respeto. Bajó a la cocina y preparó algo sencillo, una sopa caliente con tomillo y ajo, pan tostado, una infusión de menta. Comió lentamente. Sin compañía. Cada sorbo era como un ancla que la mantenía firme en ese momento. No se sentía perdida. Pero sí suspendida. Cerca del atardecer, subió a su habitación. Abrió el armario y buscó una caja vieja en el fondo. Dentro, una serie de cartas, fotografías y notas que había guardado durante años. Las miró una a una, como si buscara algo que le dijera quién era antes de todo esto. No encontró respuestas. Pero encontró un olor, a papel viejo, a tinta, a decisiones que nunca se tomaron. La lluvia seguía. El cielo, ahora color plomo, reflejaba la penumbra en los cristales. Se sentó frente al espejo. Soltó el moño, dejó que el cabello cayera libre sobre los hombros. Se observó. No buscaba belleza. Buscaba honestidad. Y lo que vio fue eso, una mujer que había empezado a escucharse. Cuando su marido llamó a las 8, ella contestó sin vacilar. Habló poco. Él le contó que regresaría en 2 días. Que la reunión había sido un éxito. Que compró turrón en el aeropuerto. Ella dijo que lo esperaba. Colgó. Esa noche, no leyó. No escribió. No lloró. Solo se tumbó sobre la cama con una camiseta amplia y un pantalón corto de algodón. Cerró los ojos. Y en su mente, no había una escena clara. Solo un gesto, una mano rozando su brazo, unos ojos que no se atrevieron a decir lo que el cuerpo ya sabía. Elena despertó con la sensación de que el sueño no había terminado. La habitación estaba bañada por una luz blanca y suave, filtrada por las cortinas. Afuera, la ciudad comenzaba a latir con su ritmo habitual, coches, persianas subiendo, pasos lejanos sobre el empedrado. Pero dentro de ella todo estaba quieto. Suspendido. Llevaba una semana sin noticias de Iván. No lo culpaba. No lo esperaba. Pero cada vez que el móvil vibraba o que sonaba el timbre de casa, su respiración se detenía por un segundo. Era inevitable. Ese día decidió vestirse con algo especial. No por él, no por nadie. Por sí misma. Eligió un vestido azul marino de algodón ligero, de esos que abrazan el cuerpo sin marcarlo. Lo combinó con unas sandalias bajas de cuero gastado, se recogió el cabello en una trenza lateral y se colocó una pulsera de cuentas que llevaba años sin usar. En el espejo, su reflejo parecía otro. No más joven. Más lúcido. Bajó a la cocina. El mantel de lino blanco seguía extendido sobre la mesa. Preparó café, puso música instrumental suave, y abrió el ventanal que daba al patio. El aroma a tierra mojada aún se mantenía en el aire, como si el jardín también estuviera esperando algo que no llegaba. Mientras bebía, sintió un impulso repentino. Subió al altillo, al estudio donde él solía dibujar. Todo estaba igual, el cuaderno de bocetos, las tazas usadas, las pequeñas notas garabateadas. Se sentó en la silla donde él solía estar y abrió el cuaderno. Pasó página tras página lentamente, como quien repasa un recuerdo con las yemas de los dedos. Hasta llegar al final. Allí, un dibujo nuevo. Una ventana. La vista desde la casa. Y en el alféizar, una taza de café, una planta con hojas secas y, apenas sugerida, una figura femenina de espaldas. Era ella. O quizás era lo que él veía en ella. Cerró el cuaderno. Lo abrazó contra el pecho y cerró los ojos. El sonido del timbre la hizo saltar. No esperaba visitas. No era la hora del correo. Bajó con paso contenido, el corazón marcando un ritmo fuera de compás.
Abrió la puerta. Iván. Estaba allí. Más serio. Más pálido. Más hombre. Hola, dijo él, como si no hubiera pasado tiempo. Hola, respondió, como si no hubiera dejado de esperarlo. ¿Puedo pasar? Claro. Entró. Se detuvo en el salón. No dejó su mochila. No se sentó. Solo la miró. No he podido dejar de pensar en ti. Elena no respondió. Caminó hacia la cocina, como si necesitara aire, como si el movimiento le ayudara a sostenerse. Él la siguió. No te escribí porque no sabía qué decir. Porque tenía miedo de que ya fuera tarde. Y también porque no quería interferir en tu vida. ¿Pero volviste? Sí. Porque el silencio empezó a doler más que la culpa. Elena se apoyó en la encimera. La distancia entre ellos era corta. Pero contenida. No sé qué se supone que hagamos con esto, susurró. Tampoco yo. Se quedaron en silencio. El reloj de pared marcaba las 11:20. El viento movía las cortinas con una suavidad casi teatral. ¿Quieres café? Preguntó ella. Sí. Se movieron en la cocina como si todo fuera normal. Ella midió el café. Él buscó las tazas. Se rozaron los dedos. No se miraron. Pero el gesto fue suficiente para llenar la habitación de algo que no se podía nombrar. Se sentaron en la terraza. El cielo estaba claro, sin nubes. Las plantas colgaban inmóviles. Él sostuvo su taza entre las manos, como si temiera que cayera. No vine a pedirte nada, dijo por fin. Solo quería verte. Saber si también me recuerdas como yo te recuerdo. Elena respiró hondo. Miró hacia el jardín. No te he dejado de pensar ni un solo día. Él sonrió, pero no dijo nada más. Cuando terminaron el café, Iván se levantó. Voy a irme. No quiero causarte problemas. No los causas. Pero, entiendo. Se acercó. No para besarla. No para tocarla. Solo para mirarla de cerca. Si algún día decides escribirme, lo haré. Él la sintió. Se giró. Caminó hasta la puerta. La abrió. El sol lo envolvió en una luz cálida. Antes de salir, se volvió. Gracias por no cerrar la puerta del todo. Gracias por volver a tocarla. Y se fue. Elena cerró la puerta. No con prisa. Con cuidado. Caminó hasta el salón. Se sentó en el sofá, con la taza aún caliente entre las manos. Sus ojos no estaban húmedos. Pero brillaban. Miró hacia el jardín. En la mesa había un cuaderno vacío. Tomó un bolígrafo y escribió en la primera página. A veces, lo más difícil no es decir adiós. Lo difícil es seguir adelante sabiendo que ese adiós no fue un final.